Sí, vamos a hablar de gramática, pero va a ser muy chido, se lo prometo. ¿Ok? Va a ser una presentación relevante e interesante, espero. Bueno, para contextualizar un poquito nuestro trabajo, les quiero presentar unos datos que recogí en una escuela de inmersión dual. Lo curioso de este estudio es que había dos grupos de niños, ¿ok? Todos hablaban español en casa, ¿sí? Todos hablaban español en casa, algunos eran EL y otros no, ¿sí? Llegaron a una misma escuela, ¿sí? Donde la mitad de ellos, sus papás los pusieron en el programa dual y la otra mitad, los papás los pusieron en puro inglés. Ya saben ustedes todos los motivos que tienen los papás a veces. Tienen miedo de que el niño no aprenda inglés, etcétera, etcétera. Y es difícil a veces convencerles de que pues van a aprender inglés mejor si les pones en el programa dual. Pero bueno, por cualquier motivo, este otro grupo, sus papás los pusieron en puro inglés. Usamos el Language Assessment Scales, okay, esto es un estudio que hice con una estudiante graduada que no está aquí ahorita. ¿Es la mejor medida del mundo? Pues no, todos los tests de proficiency tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, lo encontramos pues bien para nuestros fines para este estudio. ¿Y qué fue lo que encontramos? Solo les voy a hablar de lectoescritura. Con la lectura, Spanish Reading, aquí ustedes pueden ver, la primera columna son los niños de primero, luego vienen los de tercero, quinto y octavo. La verdad, no les fue tan mal con su reading, o sea que tenían que hacer una lectura y luego contestar algunas preguntas de comprensión. Pero si nos fijamos en sus compañeritos que están en el aula al lado, en el salón al lado, ¿sí? En inmersión dual, ustedes pueden ver que bastante más alto, ¿sí? Leen mejor en español los niños que están en dual. Ahora, para ustedes esto es muy duh, I mean, of course they read better, right? Pero a veces yo tengo que enseñarles a los papás, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí las diferencias. Es con la escritura donde vimos las diferencias más grandes entre estos dos grupos de niños. Impresionante la diferencia. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Estos son niños de primer grado, ¿sí? Y tenían que describir este dibujo. El primer niño dice, ellos son comiendo eggs, él está haciendo eggs. ¿Okay? Muy normal para un niño de primer grado. El otro niño dice, Dad making eggs, the kid helped Dad. ¿Okay? Los dos hablan español en casa, ¿sí? Uno de ellos fue EL, ¿okay? Llevan pre-K, K y ahora first grade en el programa de puro inglés, solo inglés, ¿sí? Y bueno, este niño apenas si puede con el español, no conoce la palabra huevos, ¿sí? Y el otro niño, de hecho yo me acuerdo de este niño porque me dijo, maestra, yo quiero participar en el juego. Es que yo decía que era un juego. No les dije, ¿quién quiere participar en un estudio sobre el desarrollo morfológico de los niños? No, ¿quién quiere jugar en español? Y el niño me dijo, yo. ¿Tú hablas español en casa? Sí, hablo español en casa, quiero hacerlo. Y esto fue lo que nos escribió, ¿sí? O sea que yo no puedo probar con esto que el niño sea incapaz de escribir en español, obvio, pero esto fue lo que me pudo producir en ese momento, ¿sí? Lo cual me lleva a la conclusión de que los niños que hablan español en casa, pero estudian solo en inglés, pues no llegan a desarrollar habilidades de escritura muy fuertes en español. Y aquí están los niños en el otro salón. Los niños están limpiando y la mamá es tomando chocolate y se le fue la onda ahí al niño. El papá está cociendo huevos, o sea, perfecto no es, pero ¿están de acuerdo que está bastante mejor esto que lo que vimos antes con estos niños? Y ahora chequen este niño aquí a la derecha. Están cocinando huevos y tomando jugo y los huevos ya acabaron, no hay líneas suficientes para este chamaco, todo lo que quiere escribir. Y luego dice, miren esta morfología, cocinándoles huevos. Qué lindo, ¿verdad? Quinto grado, las diferencias todavía más grandes. Estos son dos niños, hablan español en casa, los papás los pusieron en puro inglés, apenas si pueden. Aquí el prompt dice, perdón, es un poco difícil leer desde donde estén, me imagino. ¿Cuál es tu actividad favorita? Y este niño escribe fútbol con my sister, como metes un gol, jugar fútbol. Y para I, lo que es and en inglés, en vez de escribir la Y, escribe la letra inglés E, que es E, right? So he writes E, y luego sabe que hay palitos en español, entonces le mete un palito, pero está al revés, right? O sea que el vocabulario débil, la cantidad también muy corta, sí, y el otro niño lo mismo, music en la casa, tengo una guitarra, escribe G-T-A-R-A.
Y este niño, en vez de poner la letra I en English, pone la letra I, para I, ¿sí? O sea que lo que podemos ver es que el español escrito no está muy desarrollado, ¿sí? Y aquí están sus compañeritos en el Dual Language Track. No voy a leer todo, y obviamente la pura cantidad no siempre significa calidad, ¿cierto? Pero créanme, esto tiene mejor calidad y cantidad, ¿sí? Vemos oraciones más complejas, vemos un léxico más variado, vemos un texto mucho más fuerte. Entonces, el resumen aquí es que los alumnos desarrollan niveles de español más fuertes en Dual Language. Again, I know that's a big duh, okay? But it's important to show this to the parents, porque ya conocen ustedes muchos papás que dicen, el español lo hablamos en casa, en la escuela que sea puro inglés, ¿sí? En casa el español, eso es suficiente. Y les digo, qué bueno que hablan español en casa, sigan haciéndolo, pero ¿suficiente? ¿Suficiente para qué? Si quiere usted que su hijo escriba así en español, pues adelante, póngalo en el English Program. Pero si quiere usted que el niño escriba así en español, sin que sufra su inglés para nada, pues hay que ponerlo en Dual, ¿ok? Entonces aquí lo que vemos es que tienen un español más fuerte. ¿Qué quiere decir un español más fuerte? Pues hay varias maneras de hablar del nivel de proficiencia y los componentes de esa proficiencia, right? We can talk about la morfosintaxis siendo más compleja. They use complex verb forms like hubiera visto, usan cláusulas subordinadas, la niña que yo vi ayer, right? Su léxico también es más variado. Usan palabras morfológicamente más complejas, innegable explícitamente, ¿ok? También el español más fuerte va a usar palabras conectivas que requieren de inferencias, right? A continuación, mientras que, de manera similar, etcétera, ¿sí? Lo que es una proficiencia fuerte en la lengua, y estamos hablando de un contexto escolar, un sinónimo de eso sería el lenguaje académico, ¿sí? ¿Cómo definimos el lenguaje académico? Esto es muy largo, no lo voy a leer todo, pero el lenguaje académico se distingue del lenguaje social. El lenguaje social es más vernáculo. Buena idea, le pueden tomar una foto y estudiarlo después. Es para las conversaciones cotidianas, no te fijas mucho en lo que dices, puedes usar palabras que se llaman slang, ¿ok? Lo que vamos a hablar el día de hoy es esta última parte. Sentences do not follow grammar conventions necessarily. Dicen que lo que es el lenguaje social, we don't necessarily always follow grammar rules. La implicación es que en el lenguaje académico siempre sigue reglas gramaticales. Pero, and this is the whole point of this talk here today, las convenciones gramaticales pueden variar. Pueden variar según la zona donde vives, según tu grupo socioeconómico, según tu grupo etnorracial, etc. No hay una sola gramática correcta del español. Y si entraron aquí el día de hoy con esa idea de que haya solo una gramática correcta, oficial, estándar del español, espero que salgan con otra idea, ¿sí? Porque las lenguas son como el helado. ¿Y por qué digo eso? A ver, si uno entra a una tienda de helados, Baskin Robbins, bueno, Baskin Robbins es muy de mis tiempos. ¿Cuáles son los nuevos que hay hoy en día, los chic, like, boutique ice cream places? ¿Cuál? Cold Stone is one. ¿Otro más? There's Jenny's ice cream. That's super bougie, but it's super good. Okay, so si vas a Cold Stone Creamery, entras y dices, sí, buenas tardes, quisiera un helado, por favor. La persona que está trabajando ahí, ¿te puede servir algo? Solo dijiste, quiero un helado, por favor, no más. Can she serve you anything? No, she can't. How come? She doesn't know what? What you want? What flavor? Tú no le has pedido un sabor, nada más has dicho helado. Okay? So we could say que el helado no existe. Right? El helado no existe sino a través de sus sabores. Okay? Now here's where I'm going with this. Las lenguas no existen. Wait a minute. I'm a dual language teacher. Me moviste el tapete. ¿Cómo que las lenguas no existen? Las lenguas no existen sino a través de sus dialectos, sus variedades. Y hay muchísimas variedades del español. Aquí pueden ver, arriba dice variedades del español. Y normalmente los dividimos en dos. Los dialectos peninsulares y los dialectos latinoamericanos.
Okay? Now, this looks like it's neat and clean, but you need to know it's not this neat and clean, right? Porque, por ejemplo, bajo caribeño dice Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y las costas continentales like Venezuela, Panamá, etc. Is there one way to speak Spanish in Puerto Rico? Claro que no. Even though Puerto Rico is this big, right? 30 miles by 100 miles, hay variación en la isla. Entonces, no vayamos a pensar que todas estas cajitas representen variedades concretas, like sealed off in little boxes, porque no es el caso. Pero aún así, creo que esta imagen nos ayuda a pensar, right? Then we have mexicano centroamericano, we have el español andino, we have el español del cono sur. Even los dialectos peninsulares se pueden dividir en dos, castellano y andaluz. And what is the third one you see all the way there on the right? We have latinoamericanos, we have peninsulares. What's over there on the right? Can you read it? De Estados Unidos. Y esto lo propuse con mi coautora de este libro, que es Ana María Escobar, que hay realmente 3 families, we could call it, or branches on the family tree del español con sus grupos dialectales. Okay? Entonces, hemos dicho que el español no existe. Lo que estoy hablando ahora no es, bueno, sí es español, pero existe a través de cierto dialecto que quizás podríamos decir que tiene una mayoría de rasgos mexicanos, podríamos decir, que es donde he pasado la mayor parte de mi tiempo. Ahora, ¿por qué let me back up a second. Of all of these sabores de helado, all of these dialectos del español, ¿no es cierto que algunos tienen más prestigio que otros? ¿Ya? Cuando preguntamos, I know nobody here would say it, pero cuando preguntamos a la gente por ahí, like normal people who aren't involved in language stuff, and we ask them, ¿cuál es la variedad del español que más prestigio tiene? What are they almost always going to say? There it is, they're going to say Spain. And if I say, okay, in Latin America, which one is best? Todos van a tener su opinión, right? The thing is, that's a false question. That's a false question. No existe una variedad mejor que otra, pero en la mente de la gente, these things have different status, okay? So, ¿por qué? ¿Por qué llega cierta variedad a considerarse mejor o el estándar? Y aquí elegí fresa, which I know is funny because in Mexican Spanish fresa has a certain meaning about a certain kind of person, but es lo que elegí. ¿Por qué llega cierta variedad o cierto sabor de helado a tener más prestigio? ¿Por qué fresa se considera mejor que chocolate? ¿Por qué? Hay gente que piensa, es una creencia equivocada pero muy común, que pues es así, porque los dioses lo dijeron o porque la Real Academia, alguien dijo de antemano que existe una lengua estándar, un sabor de helado estándar y todos los demás son derivaciones. They're just not as good. They're related, but they're not the king or the queen. Okay? And that is absolutely erroneous. What really happens is you have all of your sabores, right? Y uno de ellos llega a tener más prestigio, ¿sí? Porque la gente que habla de esa manera tiene más prestigio. Does that make sense? El prestigio de una forma de hablar va de la mano con el prestigio de la gente que habla así, right? Entonces, si fresa tiene más prestigio en la sociedad, su manera de hablar se considera estándar. So what we have here, friends, is a ciclo lingüístico. We have our gente socialmente prestigiosa, cómo hablan ellos, right? Y cómo hablan ellos entra en los diccionarios y los libros de gramática, los cuales se usan en la escuela. ¿Y quién va a la escuela? La gente socialmente, and then you have a circle here, right? So, if you are fresa, right? Again, I probably should have just chose pistachio or something else. It just sounds so fun, like I'm talking about fresas. Si tú eres de sabor fresa, tú al criarte sin intentarlo ni quererlo, tu familia tiene estatus, entonces la forma de hablar que tú adquiriste en tu casa tiene estatus. Entonces, esa forma de hablar entra en los diccionarios y libros de gramática y cuando tú vas a la escuela, everybody thinks you talk wonderfully. You've got no problems at all. And if you're chocolate o vanilla, tú estás fuera. ¿Qué tienes que hacer para entrar ahí? Tienes que aprender fresa. Tienes que aprender a hablar fresa. Y les voy a dar aquí algunos ejemplos del inglés y del español. La versión A is what's considered standard, right? That coffee is cold. I don't want any.
To whom are you writing that letter? Jane and I went to the store. Okay? Ahora en la versión B vemos la versión que no se considera de prestigio. That coffee cold. That coffee be cold. Both of the sentences I just said come from African American English, and they mean different things. They don't mean the same thing. African American English has its own grammar. Sometimes it eliminates the copula, that coffee cold. I don't want any, I don't want none. Lots of people say I don't want none. And they're not doing it because they have bad grammar. It's because they're chocolate and not fresa. Does that make sense? Okay? Jane and me went to the store. Everybody says Jane and me went to the store. Okay? And some examples in Spanish. Llegaste a tiempo frente a llegastes a tiempo. Esa S te marca muchísimo. Okay? Is it because it's incorrecto or malo? Nope. It's, I don't know, what's another flavor besides pistachio and chocolate and un sabor de helado? But we have vainilla. What'd you say, Rocky Road? Okay, Rocky Road. So it's Rocky Road Spanish. Okay. Siéntense ahora mismo. We hear a lot of people say siéntense. Okay. Te lo traje. We can hear te lo truje. And dame un minuto y te vuelvo a llamar. Dame un minuto y te llamo para atrás. Para atrás. Oh, ¿qué dije? ¿Para atrás? Sorry, I accidentally did that. Para atrás. ¿Sí? Todas esas variedades aquí son otro sabor. Okay? Y no los podemos considerar incorrectos. Hay solo un tipo de lenguaje que podemos tildar de incorrecto. ¿Y saben cuál es? Es el tipo de lenguaje que produce a alguien que está aprendiendo la lengua apenas. If somebody says, ellos fuiste a la tienda, sorry, that is incorrect. That is a second language learner error. No community says it. That's the criteria. If your community says it, you may not call it incorrect. It's a different system. It's a different grammar. Okay? So, ellos fuiste a la tienda, ni siquiera es helado. No tiene ningún sabor. Does that make sense? It's like, it's apple pie. It's not helado. Man, I'm stretching this metaphor. Okay. Bien, entonces lo que también nos ayuda a visualizar este concepto es una, no sé si es analogía o metáfora, no sé. Se lo robé a la profesora Ana Celia Centella hace algunos años y se lo confesé en algún momento y me dijo, mija, no te preocupes, yo se lo robé a otra persona, así que úsalo todo lo que quieras. Y la idea es esta, cuando nos vamos a una playa, ¿qué tipo de ropa nos ponemos? Normalmente, no los nudistas, ¿qué tipo de ropa nos ponemos? Right, traje de baño. So if you're, let's say, oh, I don't know, Justin Timberlake, you might dress like this cuando vas a la playa, right? Si esa noche al señor Timberlake le toca ir a esta boda, ¿sí? Que parece que tiene lugar en un templo, un lugar muy fancy, ¿sí? ¿Qué se va a poner? Un traje, pero eso es un traje, ¿no? Oh, traje de vestir, claro. ¿Y las chanclas se va a poner? No, zapatos de vestir. ¿Sí? O sea que se viste de manera completamente diferente. Ahora, si al señor Timberlake se le ocurriera ir a la boda vestido en su traje de baño, ¿qué diría la gente? Bueno, dirían, ¿no? Y yo estaría con mi selfie así. Pero no, en serio, ¿qué diría la madre de la novia, por ejemplo? Pero qué descarado. ¿Mande? ¿Está loco este tipo? Pero qué descarado. ¿Cómo se le ocurre venir a esta boda vestido así? Está vestido de manera totalmente informal y inapropiado. Inapropiado. Remember that word, inapropiado. ¿Ok? Cada vez que te señale vas a decir inapropiado, ¿sí? Gracias. Ok, de la misma manera, si Justin Timberlake va a la playa en un día normal y corriente vestido con ese traje, ¿sí? Con su corbata y sus zapatos de vestir, ¿qué va a decir la gente? Pero está loco, se está asando, ¿qué le pasa a ese tipo? Está vestido de manera totalmente inapropiada, ¿sí? Pero aquí va la pregunta clave, amigos. ¿Podemos decir que su traje de baño sea incorrecto? ¿Es posible que una prenda de ropa sea intrínsecamente incorrecta? ¿Es una palabra que podemos aplicar a la ropa? No. He visto muchas corbatas muy feas en mi vida, pero jamás puedo decir esa corbata es incorrecta. Lo mucho que puedes decir es que ese traje es. Does that make sense? Do you see where I'm going with this? Here's where I'm going with this.
Con las lenguas pasa lo mismo. Si toda la comunidad lo dice, jamás podemos acusar a la comunidad de hablar mal o hablar de manera incorrecta. Lo que sí puede ser es que usar ciertas formas gramaticales lleguen a ser inapropiadas para cierto contexto. Does that make sense? So again, the only time you can use the word incorrect, oh, that's incorrect, that's bad grammar. The only time you can do that is when you're describing a second language learner's speech, right? If a community says it, I don't care if you don't like it. If a community says it, you cannot call it incorrect. You can only call it, very good, thank you so much. Now, what I'm trying to get at here is que nuestros alumnos nos lleguen con un español de la playa. Nos llegan con un español de la playa, ¿sí? Y nosotros como educadores, nuestro salón lo consideramos una boda. Entonces llega Susanita con su español de la playa y tenemos al menos dos opciones. We can say, oh, Susanita, por Dios, ¿cómo te atreves a venir aquí a presentarte así en mi salón? Quítate ese traje de baño y quémalo, jamás lo quiero volver a ver en la vida. Aprende a vestir bien. That's one way to do it. Shame, humiliation, right? Otra manera sería, órale, por lo menos no está encueradita. Ok, vámonos, Susanita, vámonos para Macy's, ¿sí? Y la llevas a Macy's y expandes su vestuario. Expandes su repertorio lingüístico. You buy her a shirt, you buy her. Now, se va a equivocar, right? No va a poner, like her buttons aren't going to be lined up. Y va a tener los zapatos en los pies equivocados, el cinturón va en la cabeza, o sea, va a tardar la niña en aprender a vestirse para una boda, right? How long did it take you to learn how to speak formally and academically? Did it take you 1 semester? Did it take you 18 years? Are you still learning? Still learning. Okay. Entonces, la idea es, and you figured this out by now, I'm not talking about bodas y playas, I'm talking about actos comunicativos. Ahora, ¿por qué nuestros alumnos solo tienen ropa de playa en su closet, en su armario, mientras que tienen tanto ropa para la playa como ropa para la boda en su English closet? ¿Por qué? El sistema. ¿Dónde se están criando? Aquí. Everything they've ever had to do que es formal en Estados Unidos ha sido en inglés. They've never gone to a boda, léase, attended or had to participate in a formal academic language activity in Spanish. Okay? Esa es la razón. Another example that I like to show my students is, y'all know who Tupac is, right? Yeah, I know that, yeah, he is, unfortunately. So that's Tupac. This is Usted Pac. Okay? So the idea being que maneras, esto no se lo robé a nadie, okay? Esto es mío. So la idea viene siendo que there's formal and informal, y los chicos lo saben en inglés. Nobody's ever told them that in Spanish before. So I want you all to think like geology. Oh, sorry, did you want a picture of Tupac? There you go. I should get in there. Okay, so what I want you to do is I want you to think like geologists. And why do I say that? Un geólogo cuando sale al campo y encuentra una piedra que jamás ha visto antes, would that geologist ever say, oh, esa piedra es incorrecta? I mean, that's silly. Can a piedra be incorrecta? No. What would a geologist say if they found a rock that they had never seen before? Wow! How did it get here? ¿Cuáles fueron las condiciones de presión y tiempo y agua y no sé, I don't know what geologists do, but you know, trataría de entender cómo esa piedra llegó a ser. That's what we need to do as language educators. Una vez una muchacha me dijo que su abuelita le había regalado unas pantallas for her birthday. And I was like, what? Like pantallas? And why 2 of them? Like, I don't get it. I was so confused. Y resulta que la niña era puertorriqueña y las pantallas son los aretes, ¿sí? So if I had said, oh, eso es incorrecto, I would be showing una gran ignorancia, ¿no es cierto? Right? Cuando tú te encuentras ante un uso que jamás has visto antes, you have to be a geologist and say, oh, wow, how did that get to be here? Let me give you one more example of this. So yo me crié en Nueva York, en un suburbio, speaking English. And in American English, what is this box that you get in and it takes you up and down? What's it called? It's called an elevator. And what about this thing in the back of your car where you put your suitcases? It's called a trunk. Yeah. You know what nobody ever told me when I was growing up?
They never ever said, Kim, you better start saying lift and boot pa que te entiendan en Inglaterra. Nobody ever said that to me, okay? Now, what happens if I go to Inglaterra diciendo elevator and trunk? ¿Va a haber confusiones? Sí, puede que haya ciertas confusiones, but will they resolve themselves pretty quickly? Yeah. Y si yo llego a quedarme ahí mucho rato en Inglaterra, ¿qué va a pasar? I'll probably start saying lift and boot. I won't go like this when I say it, but I'll say lift and boot, okay? Do you see where I'm going with this? Es válido pedirles a los hispanohablantes estadounidenses que abandonen sus maneras de hablar para que se les comprenda mejor en otro lugar. I will hear from some teachers, I know, but when they say things like, and then fill in the blank, eso nadie lo va a entender en España. Eso nadie lo va a entender en Argentina. Eso nadie lo va a entender en Xlandia. Okay, guess what? Our students are not in Xlandia. Our students are here, and U.S. Spanish is absolutely valid, and they have every right to use it. Now, if they are writing for a newspaper somewhere else, or they go to another place, they will probably start to adjust their ways of speaking. But in the same way that I never was forced to use lift and boot, we should not be forcing our U.S. Spanish speakers to use an external norm. Does that make sense? Okay. And you see these uses, aplicar, taxes, you see this in U.S. Spanish. This is our colleague, Manuel Diaz. He went to get some penicillin, and it says take 5, I don't know what MLS is, milliliters? Por vía oral, 3 veces al día for 10 days, discard remainder. This just happens, right? Now, one of the many challenges, I'm not trying to say to you, but this is easy, okay? Who decides what's okay at the wedding? That's a very difficult thing to keep track of. What I try to do is I try to figure out who is the audience, right? If my students is writing for a local audience who says taxes instead of impuestos, then I say, okay, that's fine. But if they want to write something for, I don't know, a different audience, then I will say, you know what, you need to rethink this word here, okay? So what we're going to do here is que les vamos a enseñar 4 formas verbales, ejemplos en español, ¿sí? Que varían por todo el mundo. See, that's the thing. When you think of gramática, people think it's this homogeneous thing, que todo el mundo around the Spanish-speaking world usa la gramática y habla de la mismísima manera gramaticalmente. And it's not true. So what we're going to do is show you 4 formas gramaticales estigmatizadas. So we're going to show you, who did we say was the stigmatized one? Did we say it was chocolate? Pistachio? Rocky, oh, okay, Rocky Road's going to be the stigmatized one, and Fresa's the good one? Okay, so we're going to show you 4 Rocky Road structures in Spanish. Y aquí es donde voy a cederle la palabra a mi colega. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Llegan todo el día en la conferencia. Ok, bueno, vamos a empezar con los pronombres sujeto. Solemos decir pronombres personales también. Por ejemplo, I'm shorter than Kim. Oh, sorry. Okay, so I, you, yo, tú, vos, ¿verdad? Son los pronombres sujetos. ¿Qué nos dicen los libros de texto? Cuando nos dicen cómo formamos las preguntas, ¿dónde deberíamos poner los pronombres sujetos? No sé si pueden leerlo, pero aquí tenemos algunos ejemplos y no funciona eso, da igual. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y donde ponemos el pronombre, ¿cómo te llamas? Tú. Los libros de texto, y hemos mirado varios, los libros de texto nos dicen que los pronombres van después del verbo, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué llegaste tú tarde? Sin embargo, mucha gente forma las preguntas de otra manera. ¿Ustedes pueden leer eso? ¿Alguien quiere ser Enrique y leer este diálogo en voz alta y luego otra persona puede ser Noemí? I know you want it. Oh. A ver, Elías quiere ser Enrique, ¿sí? ¿Alguien quiere ser Noemí? I know, Michelle, you want to do that, right? Okay. Okay, venga. Muchas gracias. I planted
people I know? No, I'm just kidding. Okay, so lo que están viendo aquí es una conversación, es un diálogo y viene de datos verdaderos, de una conversación natural. Pero quiero que vean que la forma de cómo forman las preguntas en el diálogo no siguen la regla que nos prescribe el libro de texto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace esta gente? Sí, exactamente, ponen el pronombre antes del verbo. Muy bien. Y escuchamos esto también en las canciones, ¿verdad? Que tú sabes de eso. Cómo tú te llamas, ¿verdad? O mejor dicho, cómo tú te llamas. Ok. ¿En qué región hispanohablante se forman las preguntas así? ¿Alguien sabe? En el Caribe, excelente, en el Caribe hispanohablante, muy bien. Una pregunta. En general, ¿qué piensan ustedes? En general, ¿tiene mucho prestigio el español que se habla en el Caribe? ¿Alguien está haciendo así? ¿Qué piensan ustedes? Que no, en general que no. Y ahora quiero que pensemos en por qué. Pero primero vamos a ver algunas opiniones de algunas personas. Bueno, en el trabajo nuestro que vamos a mostrarles, lo que hicimos fue, buscamos mucho en internet y buscamos opiniones de la gente. O sea, cosas que dice la gente o que escribe la gente sobre las variedades lingüísticas. Y, por ejemplo, puede ser que sea un poco difícil leer eso, pero esta persona está contestando la pregunta, ¿quiénes hablan el peor español en Latinoamérica? Y esta persona dice, y esto es muy fuerte, dice, los países con influencia africana marcada, tales como Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, hablan mal. Eso es lo que dice esta persona. Me imagino que esto no les sorprende, pero hay que pensar mucho en qué significa esto. También encontramos este tipo de opinión en los estudios sociolingüísticos. Nosotras conocemos a una lingüista que se llama Gabriela Alfaraz, y es cubana, y ella ha hecho muchos estudios con cubanos. Y aquí tenemos un diálogo entre Gabriela, esta lingüista, con alguien en Miami. Están en Miami las dos y son cubanas. ¿Alguien quiere ser Gabriela en este diálogo? Michelle ya lo hizo, entonces se escapa. Ok, gracias. ¿Cómo tú te llamas? Blanca. Blanca. ¿Y Manuela? ¿Alguien se atreve? Manuela. Ok, ahí, gracias. Ok, a ver. I think we need to pause here for a moment and really digest this, because every time I read this, I need a moment, right? It might not be surprising, but think about it. What is this person saying about how people talk in Cuba? They're saying, oh, they speak bad? Why? What is this linked to? What is the reason behind this, what we call linguistic prejudice? Exactamente. Obviamente, este prejuicio lingüístico sale a base del racismo, muy obvio. Y claro, si pensamos en el prejuicio que mucha gente tiene en contra del español caribeño, si pensamos en el racismo, empezamos a ver muy claramente cuál es el vínculo entre el racismo y el prejuicio lingüístico. Y aquí ven un cuadro
que presenta los porcentajes de la población nacional de cada lugar, de la gente que se autodefine como negro o como negro y mezclado. Y básicamente lo que muestra es que hay mucha gente, los porcentajes son grandes en el Caribe, eso sí, ustedes ya lo saben. Entonces, cuando la gente opina, cuando la gente comparte opiniones así, tan fuertes en contra del español caribeño, en realidad están compartiendo su racismo. Algo que queremos que entiendan, que nosotras y muchos sociolingüistas, la gente que estudia la conexión, el vínculo entre las estructuras gramaticales y el contexto social, es que el estatus social de una persona se transfiere al estatus de su forma de hablar. Kim lo dijo antes muy bien con el ciclo del lingüístico prejuicio, ¿verdad? So when we say that we don't think someone's way of talking is okay, or we say it's bad, what we're really saying is that we think maybe bad's not the right word, but when we say, oh, that's not correct, or that's not good Spanish, what we're really saying is we don't think highly of that person. Ok, vamos a entrar en otro ejemplo, otra estructura lingüística. Aquí vamos a hablar del pretérito, que es un tiempo verbal, que se refiere al pasado, ¿verdad? Entonces tenemos las formas del infinitivo, por ejemplo, decir, y cuando queremos hablar de la segunda persona singular, you, right? Tú, aquí, cambiamos la forma verbal y decimos tú, you said, tú, dijiste, hablar, tú, hablaste, comer, tú, muy bien, mencionar, tú, vivir, tú. Do you feel like you're in a grammar class? Sorry. Okay. Siempre formamos el pretérito de la segunda persona singular así. Dijiste, hablaste, comiste, mencionaste, viviste. ¿Sí? Pues aquí tenemos otro diálogo, aquí no tenemos que leer todo, pero quiero que vean que aquí en el primero tenemos dos mujeres, Eva y Carol. Eva dice, ¿y tú fuiste a la feria ayer? Y luego Eva dice, ¿qué vistes en la feria? Entonces primero dice, ¿fuiste? Y después dice, vistes, ¿verdad? Y luego en el segundo diálogo, la persona dice, llegaste, estuviste, viniste, ¿cierto? Entonces están siguiendo estas reglas que nos dan los libros de texto. No, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué es el cambio que hacen? Elías. Yeah, and in terms of ¿Qué the exactamente están haciendo que es diferente? ¿Qué hicieron? Agregaron la S. Exactamente, agregaron la S. And that's what we call regularization. And actually regularizing forms is something we do across languages. And in fact, languages change over time. So I wouldn't be surprised if over time, llegaste, viniste, over time, it might be the only way to say it, but right now we have this variation, this grammatical variation. So here's an example from English, okay? So we have the verbs dream, leap, creep, dive, kneel. And the original forms, past forms, you have dreamt, leapt, crept, dove, knelt. But what's happening, because of regularization, is now the new forms are dreamed, leaped, creeped, dived, kneeled. Why are people doing that? They're adding the most common ending for past tense verbs, and they're applying it everywhere. Well, actually, I think this is brilliant. This is what I love to study about the grammars in people's minds, because what it shows you is how smart people are with language. Language comes from minds of people. It's not really from books. It's from your mind. It's in there. So what you do when you create language and you create grammar is you create the patterns and you apply them. Okay, so regularization is normal, and it's, in fact, really smart. And kids do it, which is really amazing, right? They see a rule and they apply it. Well, so that's what's happening with hablaste, hablastes. Because look at the paradigm. In red, you have all the other tenses. So hablas, hables, hablabas, hablarías. So you have the second person singular, the you forms, tú forms.
Every single one of them has an S, except for the preterite. Every single one. So why, of course you're going to make this one little lone poor preterite fit into the rest of the paradigm, right? That makes perfect sense. Now, isn't it interesting that it makes perfect sense, and yet, what's the prestigious form and what's the stigmatized form? Do you guys know? Actually, it's interesting to me because when I teach this, my students muchas veces no saben y se sorprenden al aprender esto. They're like, what? So it turns out that hablastes is not, so hablaste without the S is the academic language form, and hablastes, right, is the more social form, right? So the thing is that what we're doing here then is we stigmatize the non-academic way of saying it, the hablastes, but we're stigmatizing this a way that makes a lot of sense, right? We're making a pattern and we're stigmatizing that. Okay, so what we want you to do now is I know it's getting late, you guys need some activity. So queremos que esta mitad del aula, queremos que busquen por internet la palabra dijistes, and you have to put the S on. Look on your phones and just Google dijistes. Y ustedes queremos que busquen la página web titulada Museo de Horrores del Instituto Cervantes, y busquen, por favor, la página que dice Dijistes Vinistes y lean lo que ven, lo que hay allí. Tienen 2 minutos, Máximo. No. ¿Sí pudieron encontrar el Museo de Horrores? ¿Sí? Chequé antes, sí, por si acaso, sí. And you found donde Sí, dice sí dijistes, vinistes? ¿Sí ¿Ustedes lo encontraron? encontraron? Sí. Sí. Okay. ¿Sí? Una pregunta que tengo. ¿Les sorprende que existe una página web llamada Museo de Horrores? Linguistic horrores. That's what it's about. That's the thing. It's not about mummies and dead frogs or stuff like that. All about these forms that are supposedly not, that are the more social language. Non-standard, you can call them. Okay, time's up. Okay, so this is the kind of thing we've done a lot, looking for opinions about these forms that we as linguists know are perfectly fine, right? So we found examples like, dijistes, es incorrecta. But what did Kim tell you before? ¿Se puede decir que dijistes es una forma incorrecta? ¿Se puede decir eso? No. That's like saying ice cream's wrong, right? No. Dijistes no es una forma incorrecta. And esta persona dijo, dijistes es un vulgarismo, etc. Now, this is a really important and powerful one. This person said, en México sí se escucha eso. En general, la gente de clase media y alta lo considera un modismo de la gente naca o pobre, despectivamente. Reconoce que esto es muy despectivo. Después dice, es lo mismo que cuando la gente agrega una S a los verbos, o sea, dijistes. En pasado de la segunda persona singular, hiciste, viniste, dijiste, se considera naco o indio, despectivo. Volvemos a decir lo mismo entonces. ¿Qué nos muestra esa opinión de la gente? Que en general, esa gente es clasismo, racismo, ¿verdad? La gente pobre habla así, la gente, los indios dijeron en ese ejemplo, right?
So this is classism and racism, and then what happens again, el estatus social de una persona se transfiere al estatus de su forma de hablar. Do we want to do Habían or move? Okay. So last example that I'm going to show you, I'm not going to tell you what this example is about, but we want you to translate these 4 sentences. Por escrito y solitos, por favor. Nada más escriban. No vayan a hacer trampa. Just sit there and con sus plumitas escriban cómo traducirían ustedes estas 4 oraciones. I'll read them out loud for you si no los pueden ver muy bien. Is it small? In that class, there were 23 students. Of them, there were 10 girls and 13 boys. Also, there were 15 students who didn't know English, but there were only 2 teachers who knew any Spanish. ¿Cómo traducirían ustedes estas oraciones, normalmente, al español? No piensen demasiado. Don't think too hard about it. Natural. Okay, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listos? Okay. ¿Qué escogieron para las palabras, these bold-faced words, there were? ¿Escogieron había o habían? You can think about it for yourselves. You can say it to the person next to you. Or if you use the preterite, did you put hubo or hubieron? Hubieron. Did you use singular, había, hubo? Or did you use plural, habían or hubieron? You can share with each other. You don't have to share with the whole group here, unless you really want to. No. I can tell you that when we teach this, when I teach this here in New Mexico, half my students will get habían and half will be había. So And there's so much variation. The people that I spied on, I saw half singular and half plural. There you go. So, Okay, so which is the so-called standard, the academic language? What's the textbook going to tell you to do? Había or habían? Había, singular, right? Okay, so los libros de gramática dicen siempre se usa haber presentacional en singular. Había 23 estudiantes, o ha habido varias personas, hubo muchas reuniones. Pero claro que mucha gente usa el plural, which again, like the other thing I was telling you about the regularization, it's a very smart thing to do because you're finding a pattern and you're applying it. So here what people are doing is they see a plural noun, like 23 students, 23 estudiantes, varias personas, etc., and they make the verb plural to match the noun. That makes sense because in Spanish in general, we do that. Ella va a la escuela, ellas van a la escuela. So they're fitting it into a pattern. But even though it's a smart thing to do and it makes sense, it's stigmatized. So hay gente que dice, por ejemplo, hiere los oídos escuchar, han habido varias personas. This person really doesn't like this form, right? Y esta otra persona dice, pero me sangra la úlcera. Hearing this form, right? And Kim has a really great response to this úlcera person. What do you say? well, to anybody who's going to get worked up like this over language, if you're a teacher y te sangra la úlcera,
con la manera de hablar de tus estudiantes, te equivocaste de profesión. Go get a different job because you're going to be miserable and you're going to make your students miserable. Go do something else. Si tú no sabes apreciar las formas de hablar y los cambios lingüísticos, go to therapy, figure yourself out, and leave the kids alone. Okay, te toca. Y si lo piensan un momento, en inglés es al revés. In English, you're supposed to say, yeah, right? There are about 30 people here. But what do we always say when we talk? There's 30 people here. All the time we do that. So it's like the inverse. If you're writing an essay, you're supposed to say, there are 30 people in the room. But when we talk, we say, there's 30 people. So we're supposed to pluralize and we singularize. And in Spanish, you're supposed to have it be singular, but everybody pluralizes. So that's just a fun little tidbit. La cuarta forma es quizás la favorita de todos. Es aiga. Oh, some of you are shaking your heads. I don't know. I hope to. And that was a high five. I like that better. Yes. Aiga. Que viva el aiga. So we see aiga in two different ways. We see it como verbo existencial, a menos que haya mucha nieve o a menos que haya mucha nieve. También lo vemos como verbo auxiliar. Cuando yo llegue, quiero que ya hayan limpiado o ya hayan limpiado. No importa cómo lo diga yo, mis hijos no responden, ¿ok? No importa que yo diga hayan or hayan, they're not going to do it, ¿ok? What we know from linguistic studies es que esto es mucho más común. Vamos a ver mucho más el haya cuando es verbo existencial. We're going to see it more there than we do see it in hayan limpiado, but we see it less frequently. Okay, so we see it more cuando está solito. So, our colleagues, Sonia Barnes and is it Mary Johnson? Fueron a la Ciudad de México y contaron el número de veces que la gente decía aiga, and it was 36%. How big es el DF? Like 20 quadrillion, right? So 36% of people down there are saying aiga. So the next time you see one of these things on your Facebook or whatever, right? Haya es saber, haya es encontrar, allá es un lugar, haya no existe. It kind of does, like millions and millions and millions and millions of people say it. What do these people mean when they say haya no existe? They mean it's not correct. They mean it's no existe en los libros de gramática. Pero de que existe, existe. Right? ¿De dónde viene el haya? Es un poco misterioso, no sabemos si la G viene simplemente de la pronunciación antigua o si es un intercambio de conjugaciones, because haber es like traer, caer y oír, y de hecho existieron estas formas en el pasado, traía, caía y oía. Okay? Y es importante notar que la forma aiga se usaba con toda naturalidad, right? Among gente escolarizada, culta y educada, hasta en el siglo XVIII. You were supposed to say aiga, right? Sin embargo, hoy aiga está altamente estigmatizado. The second you let a aiga come out, boom, people are judging you, okay? Y como decía Naomi, for our project, we Googled for internet, right? These word reference and these all kinds of forums of like language nerds. We're all language nerds, right? When we hear a new word or we hear a new way of saying it, we look it up. Oh my God, like So en estos foros donde hay muchos language nerds, okay, encontramos mucha gente que decía, pues, lo que vieron antes, right? Oh, es naco, es terrible, es la clase menos favorecida, okay? So de nuevo, vemos que el estatus social de una persona, what's next? What does it lead to? ¿Cómo? Muy bien, el estatus de su forma de hablar, exactamente. Have you ever seen this? Pobre niño, lo va a pegar, porque dijo aiga. If you can't read it back there, it says la H con la A, y los niños dicen A. Y la Y con la A, ya. ¿Cómo se dice todo junto? Aiga. Right? Have you ever seen this meme con los cuatro cerebros? Yeah. So what is this meant to communicate? Why are the first brain is supposed to be like, you're not very smart, you're kind of Neanderthal, or you're ignorant, I should say that, you're ignorant about a certain topic, right? Y luego viene lo siguiente que, se prenden algunos focos por ahí. The third one is like iluminación, and the fourth one is like transcending, right? Entonces, pues pensamos un poquito que va así. La gente que quizás sea un poco ignorante de todo, piensa que todo el mundo habla igual.
All right? Luego, el segundo paso es, cuando vas a la universidad, tú aprendes a hablar bien, aprendes a hablar de manera correcta y tú hablas mejor que los demás. Right? So college-educated people very frequently only get this far, right? Yo llegué a la universidad, yo hablo así, yo tengo que hacer distinciones. Ustedes no, ustedes hablan mal. Yo hablo bien porque yo estudié. Does that make sense? El siguiente paso sería, oh my God, all natural forms of language are correct. Todos tienen el mismo estatus intrínseco, okay? But society values some people more than other people, which means that they value their ways of speaking more than other ways of speaking. This is where we want to get our students when we want to get them here. And this says, for a more just society, we can look for ways to combat linguistic prejudice, which is usually tied to class, ethno-racial, and geographic prejudice as well. Right? So if you want sociolinguistic justice, tú también quieres la justicia de todas maneras, van de la mano. Okay? Does this make sense? All right? No queremos pecar como lo hace este zoólogo. Aquí dice, linguistic prescriptivists make terrible zoologists. Miren lo que dice este zoólogo. Se encuentra con un monito y dice, you're not in my book of animals, therefore you're not a real animal. Right? Subspecies, you're just a tiger but doesn't know how to be a proper tiger. You're so lazy. Mm-hmm. Wait, that's a mistake. Your species should only have 9 bands. Educate yourself. Okay? Y luego le dice a la mariposa, o no sé si es mariposa o pájaro, stop evolving. Okay? And this is, of course, ridiculous. Si te encuentras con un mono, tú no dices, you're not a real animal porque no estás en mi libro. But that's what we're doing when we say to people, aiga no existe. Right? Aiga no está en mi libro, therefore it's incorrect. ¿Y cómo le vas a decir al animal that no tiene rayas suficientes? I mean, you agree that this is silly, right? We shouldn't be like this linguistically. ¿En qué etapa está este señor de las 4 etapas del cerebro? ¿En qué etapa se quedó estancado el señor? El segundo, se quedó ahí el señor. Let's move beyond esta etapa. La discriminación lingüística incluso se da entre la gente que se considera very woke. There's a lot of very woke people who actually work for social justice who still engage in linguistic discrimination, right? So you'll see something like this. Listen, I don't judge people based on their race, creed, color, or gender. I judge them based on their spelling, grammar, punctuation, and sentence structure. I'm not a racist, but, right? And I love the response that somebody gave to this person. I hate to burst your pretentious little bubble, but linguistic prejudice is inextricably tied to racism, sexism, classism, xenophobia, and ableism. Okay? So this idea that, listen, I'm super woke, but I'm just African-American English is bad. I'm sorry, it's just not the right way to speak. No, estás mostrando una gran ignorancia de cómo funcionan las lenguas. Además, quizás cierto racismo ahí. And we work with college students, so your dual language students when they grow up, y lo que nos cuentan es que se les ha dicho toda la vida que su español es malo, que su español es pocho, quebrado, que no hablan español, hablan Spanglish. Okay? Se les hace creer que el español hablado en Xlandia es mejor. They always come to me saying, oh no, the Spanish from Spain is the best. My high school teacher told me that. Who are these high school teachers? Where are they coming from? I don't know. Y se avergüenzan de sus variedades y las variedades de sus papás, de todas sus familias. So they go home and they're like, abuelita, aiga doesn't exist. Hablas mal. Okay? ¿Cuántos de ustedes se criaron en Estados Unidos, pero en casas donde se hablaba español? ¿Cuántos fueron? So our heritage speakers. Okay. Did you ever take a Spanish course in a U.S. high school or college? Okay. And you studied Spanish grammar? Yeah? Okay. What do you remember about those lessons? You were lucky because you went to classes for Spanish speakers? Well, I'm so glad to hear that because actually classes for Spanish speakers can be the most toxic environments ever. Yes, yes, I had an experience where I actually came home and started talking to my grandma about grammar and correcting her Spanish. Okay, he went home and started correcting his abuelita's Spanish. Okay, what our students tell us is that
they don't understand the grammar explanations. Cuando tú le dices, in a typical Spanish 1 high school class, let's say, ¿cómo se forma el subjuntivo? El subjuntivo se forma con el infinitivo, le quitas la terminación y le pones la vocal opuesta. Hair speakers be like, what? ¿Qué es un infinitivo? ¿Qué es una terminación? ¿Y qué rayos viene siendo una vocal opuesta? It just doesn't work. Second language explanations do not work with heritage speakers. Okay? Y luego se puede dar el caso de que el hablante de herencia, sí, el hijo de mexicanos, habla español mejor que la maestra, right? And that makes her feel very intimidated and insecure. So what does she do? Saca la pluma roja, and every chance she gets, right? When he says la troca or aiga or fuistes, she's got to show her authority somehow, right? A lot of our students have experienced a lot of violence, linguistic violence at the hands of their teachers, okay? Entonces, ¿por qué consideramos nosotros que es importante respetar la variación gramatical? Porque hacer lo contrario, para empezar, es una muestra de ignorancia de cómo funcionan las lenguas. Posiblemente refleja un ismo de algún tipo, okay? Y frecuentemente humilla a los estudiantes. I'm pretty sure those teachers don't mean to humiliate their students. Their students might not say anything. Their students might suck it down and say, okay, I'm going to learn the way that you want me to learn. Pero muchos de ellos nos relatan después que realmente es traumatizante, la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enseñamos el español de una manera que legitimiza los rasgos de los alumnos, pero también los lleva a adquirir rasgos de prestigio? So, let's keep that straight. We're not saying anything goes. Speak however you want at any point in time. Remember la boda y la playa. We want students to get boda Spanish, okay? How do we do it sin humillarlos por su español de la playa? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros hicimos un esfuerzo en un libro de gramática. Y en este libro empezamos preguntándoles a los alumnos algunas cosas. Now, I know y'all are going to get these all right because we've just been through the whole thing, but this is what we ask students day 1 of the semester. Si una palabra no está en el diccionario, como aiga o dijistes or ain't, es incorrecta, ¿cierto o falso? See, y'all are going to get it right now. Y Naomi va distribuyendo los libros para que se vean, ¿ok? Para que se vean, no para que se lleven, ¿eh? Ok, 2. Si alguien pronuncia una palabra de una manera que no corresponde con su ortografía, está mal dicha. So if you say después instead of después, estás hablando mal. ¿Cierto o falso? Falso. Ciertas formas son agramaticales, like llegaste tarde or he don't want none. That's just bad grammar. ¿Cierto o falso? Falso. It is grammar. It might not be your grammar, pero sigue reglas. Sigue reglas. ¿Es Rocky Road menos helado que fresa? No, los dos son igualmente helados, but fresa vale más. If we want, actually, we can go back to that, ¿cómo se llama? The geology example I gave you. Remember, el geólogo llega y ve una piedra nueva y dice, oh, esa piedra no la he visto antes. It is true, all rocks exist, right? Pero algunas piedras tienen más valor en la sociedad. La sociedad les da el valor. Isn't it true that a diamond is worth more than sandstone? If you had 2 big rocks in front of you, one's a diamond, one's a sandstone, which one are you going to pick up and take home? The diamond, right? But that's because society has decided that it's worth more, okay? What if I gave you 2 little pieces of paper and your eyes were closed and I said, go ahead, take one home? You wouldn't know which one to take. If you opened your eyes and saw one that was a $1 bill and one was a $100 bill, you would take the $100 bill home. But guess what? Those 2 pieces of paper have the same intrinsic value. The paper that they're printed on, the ink that was used, it's the same. They are worth the same. Does that make sense? But our society has said the $100 bill is worth more. That's what's going on with language. 4, combinar rasgos de 2 lenguas diferentes representa una corrupción. Like, tengo que typear este papel. Is that a corrupción del español? Some of you are kind of like, I think it is, but I ain't going to say nothing. El mejor inglés del mundo es el de Inglaterra y el mejor español es de España, ¿cierto o falso? Okay, you feel comfortable with that one, but I can tell some of y'all still aren't, there's still some Spanish forms that you don't like. Okay. Pero recuerden, todavía les hablamos en este libro that's circulating around. Please, I hope you can ojearlo. Les enseñamos esto a los estudiantes. Hey, que hay un ciclo de prestigio lingüístico and y'all are on the outside of it.
Y'all say aiga and fuistes and dijistes and la rufa está liqueando y te llamo para atrás. Okay? So, y'all Spanish queda allá afuera. Y si quieren entrar al ciclo, you have to learn fresa Spanish, which sounds so funny to say. Les enseñamos lo de la boda y la playa. So that when they write in their essays una forma, right? Because how are they supposed to know that you can't use aiga en la boda? Nobody ever told them that before. So when we tell them that, we do it respetuosamente. And I want to show you 2 testimonials of students that Naomi worked with here in Nuevo Mexico. This first one said that before taking the class, I thought people were going to judge me because I didn't know much about Spanish. I didn't know what direct objects and code switching were. I always thought my Spanish was bad because I didn't follow the rules that were in my textbooks or because I used a lot of slang. This course taught me that each person learns their dialect of Spanish and we have to respect it. Oh my God, that is what we wanted these students to get. Okay? This student says, he aprendido que cada dialecto tiene sus propias reglas. Yes, y patrones. Que un dialecto suene diferente o raro no significa que el hablante sea menos inteligente. And this person had some really negative ideas about el español de la República Dominicana, which they changed their minds about. And P.S., no one has a worse opinion about Dominican Spanish than Dominicans themselves. Han internalizado una idea de que su español es somehow bad, okay? So what we're going to conclude with, we've got about 20 minutes left. We want to put it back to you and ask you, ¿cómo incorporamos estos conceptos en el dual language classroom? Okay? Por ejemplo, si tus estudiantes, in fact, raise your hand if any of your students say, hiciste, comiste, bailaste, okay? Hands down. Do any of your students say nadien? Yeah, okay, hands down. Do they use the aiga? Okay, so what I want you to do is write down some of these stigmatized forms that your students use, and maybe others, okay? And then think about what are some ways that you can, number 1, get students to understand that it's not wrong, pero número 2, que tienen que adquirir una manera más formal, ¿sí? Para la escuela, que en la escuela usamos esta forma, pero en tu casa y en otros lugares puedes usar esa forma. So les vamos a dar como unos 7 minutos para que trabajen ahí, and then we're going to ask you to share out, okay? So, adelante.
Okay, so we have about 10 minutes left. Quería compartir 2 ideas de mi parte y luego compartir 2 ideas que vi por ahí de ustedes, okay? Y esto lo desarrollé con otra gente que está trabajando el tema. We have word walls, right, in our rooms. Could we not have a word wall that has a boda y una playa, right? Y debajo de la playa ponemos aiga, fuiste, esto, y al otro lado ponemos aiga, fuiste. Then they're up. What does the child feel when they see their ways of speaking? Aiga, fuiste, nadie, up on the wall. It's legitimized, right? It's legitimized. And then next to it is, okay, when I'm doing something formal. Does that make sense? So I think this is at least one way. Because I don't know if it was clear the activity we were asking you to do. Lo que les pedíamos que hicieran era, si sus alumnos dicen una de esas formas, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Saquen la pluma roja y le dicen, no se dice así. Nada más le explican, no se dice aiga, se dice aiga y punto. Y ya esperan que el alumno lo cambie. Right? So that's what I was asking you to do. So this is one example of what I would call an activity. Right? Otro ejemplo, les doy un ejemplo del African American English. Una universidad en los suburbios de Chicago decidió que quería ayudar a estos jóvenes que hablaban African American English a que adquirieran un inglés más estándar o menos estigmatizado. Okay? So they had 2 groups. In one group, they basically just told the students, no, you don't say it like that. You don't say he walk, you say he walks. Right? And the students were, that was the one way. And then the other way was they would have the students write the sentence, he walk, and then quote unquote translate it. Or if you like, code switch it, change it into standard American English, he walks. And again, it's a legitimization side by side. So what you're seeing is, this is how my community says it. This is Rocky Road, is what we're supposed to say? This is Rocky Road, and I'm going to translate Rocky Road into Fresa. Does that make sense? So when they did this exercise, they found that the students who did it the second way, the way where their own language variety was validated, I forget the percentages, but they, when they started writing their college essays, used much more standard American English features, sin perder su forma de hablar en su comunidad. Okay? Entonces, repito algo que dijimos antes, esto no se trata de corregir, porque tú solo puedes corregir algo que está mal. Y sus formas de hablar no están mal ni incorrectas. They're just a different variety. A couple of things that I heard over here were different forms that our students say. Sabo, yo no sabo. Right? ¿Qué hacen si ustedes ven que muchos niños dicen yo sabo? It could go ahead. Mm-hmm. Yes. Yep, because every other verb works that way. So you're doing what Naomi said earlier. What was the word she used? The linguistic term. Regularization, regularización. It's hard. Regularización. Sí, entonces enseñarles a los alumnos que that makes perfect sense what you're doing. Qué inteligente eres. Lo que pasa es que el español es muy raro y no se dice yo sabo, se dice yo sé. Right? O también cuando estén un poco más grandes les pueden contar el chiste del niño que va con la maestra. No, la maestra le pregunta algo al niño y el niño dice, yo no sabo. Y la maestra dice, yo no sé. Y el niño dice, usted tampoco sabe. Para que entiendan la diferencia. Ok, y vi otro ejemplo que fue en vez de nadien, you also see naiden. That's another one that you see. So, but apart from a word wall, my sense is that it's not enough to tell a student, okay, look, this is aiga and that's aya. Good luck. I never want to see aiga ever again. Okay. What if you gave them examples like sentences, right? And they had like fuistes, comistes, bailastes, and then what the student had to do was translate, I'm putting that in quotes because it's not really, convert those sentences into prestigious Spanish, into fresa. Does that make sense? So they get 5 sentences that contain things like fuistes, comistes, bailastes, mencionastes, and they have to rewrite them, right? That's kind of like what that African American study did. Now here's another really interesting, I don't know how you're going to feel about this. A lot of people don't like this one. What if you give them a bunch of sentences, 5 sentences that have comiste, bailaste, that have the wedding Spanish, y les pedimos que los cambien al español de la playa? What?
What is that doing? That's legitimizing their form of speaking, but it's reminding them que solo normalmente se usa en la playa nada más. Does that make sense? Yeah? It's pretty common to take students and have them transfer una forma estigmatizada y reescribirlo en su manera más prestigiosa. But what I'm suggesting to you is that couldn't it also be kind of fun to give them la forma prestigiosa and have them change it back the other way? I don't know. I'm not seeing a lot of enthusiasm here for that. I'll just let you think about it, okay? Any other ideas que se les surgieron para ayudar a los alumnos a desarrollar, a ampliar su vestuario? And I'm sure you all work with different age kids. Yeah? Any other ideas? Well, if you come up with any ideas, let us know, because this is always something that we want to work on. Of course, the ideas in the book that we have here are for high school to college age, but some of them might work with younger students. I was told that somebody was asking about the book. I guess you can get it on Amazon. I'm sorry we didn't bring any copies to sell. And again, no es un libro creo que se pueda importar directamente con niños, pero creo que es bueno para los maestros y las maestras, right? Que lean el libro y que eso les cambie. Even if you move your dial just a little bit, if there's one thing you get out of these 90 minutes, please, it's to abandonar la palabra incorrecta. Abandonar esa palabra when you're talking about native Spanish-speaking children nacidos y criados aquí en Estados Unidos. Okay? No puede ser una variante que, if the community says it, no se puede tildar de incorrecto. Solo de inapropiado, así es. Kim, somebody was also asking if the PowerPoint would be available. Sí, claro, si quieren el PowerPoint lo podemos poner, lo puedo poner en mi página web si quieren, ahí está el URL. Y si gustan, lo pongo ahí en la página web para que lo puedan ver. Y creo que con esto damos por concluido. ¿Qué hacemos? Sí, una pregunta, dígame. Ajá. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Sí, yo creo que es el mismo concepto, ¿no? No solo de boda y playa dentro de una sola variedad, si estoy entendiendo bien el comentario, sino también respetar las múltiples variaciones. Por ejemplo, do you guys get any kids from Centroamérica que usan la forma vos instead of tú? Sería muy interesante trabajar con eso y hacer que todo el mundo vea que vos is super, super, super common around the Spanish-speaking world, right? It would be interesting to have the no voceantes, so mexicanos normalmente no usan el vos. Give them a bunch of sentences with tú in it, like tú vas, tú fuiste, have them convert it to vos, right? That might be fun, so that they can see how the vos is. This doesn't mean you're requiring them to speak like that. This doesn't mean you're testing them on it, but it would be a nice activity para que ellos vean la diversidad dialectal en el mundo, right? ¿Sí? ¿Había otro comentario? Uh-huh. Yeah.
Right, right. Bueno, es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Tratando de pregonar esto. Las academias de lengua, su trabajo es frenar el cambio lingüístico. Y nunca van a ganar, right? Pero les conviene, ¿sí? Porque es una manera de controlar poder, ¿no? Y decir, así se habla bien y así no. That's their job, that's what they do. Limpia, fija y da esplendor. Resplendor, right? So, si tu pregunta es, ¿cómo vamos a...? No es posible. Ellos tienen su meta, que es frenar el cambio lingüístico, en congelar las cosas en el tiempo y no admitir ciertas cosas. Luego está la lengua del pueblo, que siempre está cambiando, ¿no? Hay una academia de lengua española que se llama la ANLE, Asociación Norteamericana de la Lengua Española, que es la más nueva de las 20 y tantas que hay. Publicaron un libro hace un par de años que se titula, are you ready? Hablando bien se entiende la gente. And it's 100 pages of no se dice, 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 right? And it's like what I showed you earlier. 50 million people say it, sí se dice, right? ¿Cómo luchar contra eso? Pues I rated the book on Amazon. I gave it 1 star, and you can go read what I wrote. It's pretty wild. Y desencadenó todo un debate que se enojaron and blah, blah, blah. And then my colleague Andrew Lynch and I wrote an article en español. Si van a mi página lo pueden encontrar. Escribimos un artículo, lo publicamos en un journal que se llama Hispania, básicamente criticando, o sea que no hay ni un solo principio sociolingüístico en ese maldito libro. It's just all, no se dice, una palabra es aceptable una vez que entre al diccionario. Y la palabra entre al diccionario una vez que sea aceptable. Hello? That's a circular argument. Like there's no sociolinguistic criteria at all in the book. Y eso fue lo que dijimos en el artículo. Y bueno, respondieron. It's very interesting. So we're trying our best. That's what this book is about. That's what our scholarship is about. We try to get out to schools y hablar de esto. I mean, if you can think of other ways to cut that evil tree down at its roots, then by all means let me know. Pero siempre, si yo veo, por ejemplo, un artículo en un periódico que, ay, no, fulano no habla bien, like I make my students write back, you know, pushing back on this kind of linguistic bullying. It's linguistic bullying. So, tratamos de push back todo lo que podamos de la manera, but if you have ideas, let us know. ¿Sí? We wanted to give away a book, but you guys are all so awesome, we couldn't think of how to figure out how to give one away. So I'm thinking of a number between 1 and 10. Wait, write it down. Oh, okay, well, there are too many people. It can't be between 1 and 10. Okay, between 1 and 50. I'm going to write it down. Ready? Okay, there it is. I'm not, yeah. And okay, so we're just going to take numbers. She said 23, a ver. I know. Okay, she gave you a hint, between 1 and 30. Between 1 and 30, menos de 30. Menos de 30, menos de 30. Más de 10. Gracias a todos. Gracias. Ella muy bien.